Por eso Dios encuentra a la gente, a los que quiere encontrar a Dios. Por eso este año queremos hacer 1 o 2 veces más encuentro de gracia. Entonces puede estar pendiente cuando salimos anuncio, puede solicitar para encontrar a Dios y también para servir este programa Encuentro de Gracia. Vamos a ver la palabra de Dios, libro número, capítulo 16. Estamos haciendo tiempo con Dios, libro Números. Esta semana hemos visto esta palabra, hoy vamos a ver nuevamente Números capítulo 16, verso 21 a 50. Leemos juntos con voz alta. 1, 2, número 16, 41, disculpa. 41 a 50. 41, 50, leemos juntos ya. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de Hilo. He aquí la nube lo había cubierto, apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Jehová habló a Moisés, diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en el momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon el fuego del altar. Sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dio, y corrió en medio de la congregación. He aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso, hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés en la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Amén. 41. Ya vamos a ver contexto, todo libro número, repitiendo misma situación, que si le falta algo, libro número está escrito sobre 38 años de vida de Israel en el desierto. Por eso podemos ver historia de Israel repetidamente. Ellos, ¿qué habían hecho? Murmuraron, se quejaron. Si falta algo, ¿ellos qué hicieron? Moisés, pobrecito Moisés. 2 millones israelitas. Cada vez si falta algo, ¿qué hace? Moisés. Sí. A veces yo puedo entender un poquito de corazón de Moisés. En nuestra iglesia menos de 300, sí. Pero cada vez se sucede algo, ¿qué hace? Pastor. Sí. Sí, estamos aquí para servir a ustedes. Pero Moisés, él era pastor de iglesia de desierto que tiene 2 millones de miembros. Otra vez, ya sucedió algo, murieron la gente, pero ellos entendieron mal. La gente murieron,
¿Por qué murieron? Porque Dios es malo o por su pecado. Pero siempre echa culpa su pecado, su muerte, echa culpa a quién? A Dios. Ellos entendieron mal. Por eso 41 dice, el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Sí. Realmente ellos mataron a ellos, israelitas, o israelitas murieron por su pecado. Razón de morir, ¿por qué? ¿Dios quiere salvarnos o Dios quiere matarnos? Salvarnos. Sin embargo, algunos mueren, ¿por qué? ¿Dios es malo o por su pecado? Por su pecado. Pero el mundo, y a veces hasta algunos cristianos piensan Dios es malo porque siempre mata. Es verdad, Dios nos mata porque somos pecadores, porque Dios es justo. Pero Dios es amor. Dios no quiere matar. Por eso siempre espera, nos da esperanza, nos da oportunidad que vuelva a Jehová. Pero finalmente si no vuelve a Jehová, Dios es justo, Dios va a juzgar. Por eso muere. Sí. Pero entendieron mal, echando culpa a Dios, porque ustedes mataron al pueblo de Israel. Otra vez, ya Dios está enojado, por eso ya Dios va a juzgar. En ese momento, muy interesante, otra reacción que sale repetidamente en el libro Número. Reacción de Israel y reacción de Moisés, Aarón. Cuando Dios quiere juzgar, Aarón y Moisés, ¿qué hicieron? Siempre israelitas molestaban a Moisés, ¿verdad? En ese momento, si Dios va a juzgar, si yo fuera como si fuera Moisés, ¿cómo reaccionaría? Gloria a Dios, rápido. Siempre ellos me molestaban. Cada vez si le falta algo, ellos me llamaban, Moisés. Señor, sí, ya llegó el tiempo. Ellos no hicieron así, sino cada vez cuando Dios quiere juzgar, Moisés, Aarón, ¿qué hicieron? Su reacción. Siempre ellos oraron, pidieron al Señor la gracia a favor de Dios. ¿Por qué? Antiguo Testamento sale muchas personas como representantes de Jesucristo. La Biblia no quiere hablar quién es Moisés. Moisés, ¿qué había hecho? Eso no es tema de la Biblia. El tema de la Biblia es quién es Dios por medio de Moisés. ¿Quién es Dios por medio de Aarón? Por eso el tema de la palabra de Dios no quiere hablar de una persona, sino Dios quiere hablar quién es Dios por medio de la palabra de Dios. Por eso cuando vemos acción o vida de una persona, siempre en su vida tenemos que encontrar a quién. A Dios, especialmente a Jesucristo. Por esto, con esto no podemos entender reacción de Aarón y Moisés está presentando de quién. De Jesucristo. Sí. Por eso Dios Padre va a juzgar en ese momento de Jesucristo. ¿Qué hace? Bueno, Señor, matarlo, ellos son malos, pecadores. O siempre Jesucristo llega en su lugar. El tema de hoy es mediador. Sí. Dios es justo, por eso Dios va a juzgar a los pecadores. Romanos capítulo 6, 23 dice, el resultado de pecado tiene que morir. Pero Dios es amor, por eso no quiere matar. Por eso necesita un mediador para solucionar ese problema. Por eso esta palabra con Moisés y Aarón tenemos que conocer a quién. Moisés, a Aarón o Jesucristo. Jesucristo. Con esta palabra, no solo esa palabra, sino toda palabra de Dios por medio de todo asunto, toda situación, toda persona, tenemos que conocer y encontrar a Jesucristo. Por eso ahora vamos a ver, vamos a encontrar a Jesucristo por medio de Moisés y Aarón. Entonces cuando Dios Padre, quien es justo, quiere juzgar, en ese momento ya Aarón y Moisés mostraron la presencia, obra y amor de Jesucristo. Por eso ellos, ¿qué hicieron? Se postraron. No solo capítulo 16, sino repetidamente cuando Dios quiere juzgar, Aarón y Moisés, ellos ¿qué hicieron?
se postraron. ¿Por qué? Dios usa a ellos para mostrarnos Jesucristo es el mediador. Por eso Dios va a juzgar, Dios Padre, pero Jesucristo va a salvar. Porque Dios es justo, pero Dios es amor también. ¿Cuándo dicen amén? Por eso ellos se postraron. ¿Para qué? No solo se postraron, ya ellos cumplen su llamamiento como Jesucristo es el mediador. Vamos a ver. 46. Y dijo Moisés a Aarón, ¿cómo le dijo? Toma el incensario y pone el fuego del altar. Sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación. Y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Ya comenzó el juicio de Dios. Pero Dios es amor, por eso Dios siempre abre un camino que puede vivir por medio de la obra de Jesucristo como mediador. Aquí sale una palabra expiación. Sí, por eso es bueno estudiar bien el libro Levítico. Expiación es una manera de solucionar la ira de Dios para salvar el pueblo de Israel. Hay muchas maneras. Ahora está usando esa manera la vida de Aarón y Moisés. Entonces, pero ahora vamos a pensar un poquito más profundamente esa situación. ¿Qué está sucediendo? Acaba de comenzar, mortandad ha comenzado. Por eso, ¿qué sucedió? 47. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Expiación, cuando otra vez, otro concepto muy importante del Antiguo Testamento, cuando sale palabra sobre la sangre, expiación necesita matar un animal. Cuando sale sangre, siempre esta sangre está hablando, presentando ¿de quién? La sangre de Jesucristo. Para salvar la vida necesita otra vida. Por eso Levítico 17 dice, en la sangre hay la vida. ¿Qué significa eso? Para salvar una vida necesita otra vida. Sí. Antiguo Testamento por eso siempre mataba a los animales. Pero la sangre de animal no podía limpiar nuestro pecado para siempre. Por eso, pero Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento. Por eso por la expiación está hablando. Necesita una vida, la sangre para salvar otra vida. En ese momento Aarón corrió entre los pueblos para hacer expiación por el pueblo para salvar a ellos. Pero muy importante, 48, se puso entre los muertos y los vivos. Se cesó la mortandad. ¿Qué significa eso? Ya vamos a ver. Había pueblo de Dios desde allá. Comenzó a salir mortandad. Mortandad está corriendo para acá para matar a la gente por su pecado. En ese momento, Aarón, ¿qué había hecho? Él corrió, ¿a dónde? Entre los pueblos. ¿Qué significa eso? Está muriéndose desde allá por mortandad, corriendo esa mortandad hacia los vivos. Pero en ese momento, Aarón se puso entre los muertos y los vivos. ¿Qué significa eso? Si está corriendo mortandad, está muriéndose la gente, en ese momento, si Aarón se pone su posición entre muertos vivos, Aarón también podría morir. Sin embargo, para salvar necesita hacer en el Antiguo Testamento una acción. En ese momento fue expiación. Pregunto, Aarón sabía que Aarón podía ver que está muriéndose la gente por
tanta de Dios, ¿él había visto o no? Claro que sí. ¿Él sabía o no? Claro que sí. Aunque sabía, pero para salvar el pueblo, él corrió para salvar a los vivos, que no muera más. Por eso él puso en su posición entre los muertos y vivos. Ese se llama el mediador. Por eso Aarón nos muestra a Jesucristo. Su ministerio es mediador. Sí. Por eso Jesucristo es nuestro mediador. ¿Cuánto dicen amén? Sí. ¿Cómo podemos ver esta palabra? Vamos a ver. Primera Juan. Creo que está funcionando aire, ¿verdad? Ya mucha persona. Primera Juan capítulo 2, verso 1. Primera Juan capítulo 2, verso 1. Leemos ya. Hijitos míos. La palabra dice no peque, pero somos pecadores, por eso pecamos. ¿Por qué? Otra vez, ¿cuál es correcto? Pecamos, por eso somos pecadores. O somos pecadores, por eso pecamos. ¿Cuál es correcto? Otra vez. Ya veo encima de su cabeza tiene humo. Ya está caliente. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? Sí. Pecamos, por eso pecadores. O somos pecadores, por eso pecamos. ¿Cuál es correcto? Cuando enseño esto en el seminario, en las iglesias, siempre sale dos respuestas. Es muy normal. ¿Sí? Hacer es resultado de ser. La ley del mundo enfoca a hacer. No lo haga. Por eso Edu quiere cambiar a hacer. Pero si no cambia a hacer, y no ha cambiado nada. Evangelio no cambia a ser, sino Evangelio de Dios cambia ser. Si cambia a ser, puede cambiar a ser. Pero aunque cambia a ser, pero si no ha cambiado a ser, no ha cambiado nada. Con este concepto podemos entender. El mundo nos juzga que tú eres pecador. ¿Por qué? Tú pecaste. Este concepto del mundo. Por eso existe la ley que así. Pero Evangelio dice, nosotros somos pecadores. Por eso pecamos. Por eso, ¿qué hay que cambiar? ¿Ser de pecador o hacer de no peca? ¿Cuál es el tema de cambiar con Evangelio? Sí, Dios cambia nuestro ser. Por eso no pecamos. Sí. Sin embargo, por esto la Biblia dice con la ley que no peca. Pero pecamos. En ese momento entendemos que somos pecadores, por eso pecamos. Cuando pecamos, ¿qué vamos a hacer? Ya vamos a morir. Ya la palabra dice, resultado de pecado hay que morir. Por eso cuando pecamos, vamos a morir. Ya somos pecadores, por eso pecamos, entonces tenemos que morir. No hay otra manera, ¿verdad? Si está fuera de Dios, no hay otra manera. Tiene que morir. Por eso es importante aceptar a Jesucristo como tu Salvador, porque Jesucristo es nuestro mediador. Aquí otra palabra es abogado. ¿Qué es abogado? Función de abogado. Hay dos personas, juez y abogado. Juez, ¿qué hace? Eres pecador. Entonces, tú eres pecador. Ya, vamos a matar. En ese momento aparece ¿quién? Aparece abogado. ¡Chachán! Sí. Después abogado ¿qué hace? Sí, eres pecador. Pero hay una solución. Antiguo Testamento fue sangre de animales, pero Nuevo Testamento fue sangre de Cristo. Por eso abogado es representante de mediador. Satanás nos condena.
eres pecador. En ese momento nuestro abogado, mediador aparece así. Yo voy a estar detrás de mi abogado mediador. En ese momento Jesucristo que dice, sí, eres pecador, pero yo morí en vez de él, con mi sangre. Por eso eres justo, no lo toca. Eres libre de pecado. Realmente me gusta mucho esa canción, última canción, rápido, ¿cómo se llama? Las cadenas rompió, hay libertad. Me gusta mucho. Realmente yo conozco quién era yo. ¿Quién era tú? Pecadores. Resulta que el pecado tiene que morir. No hay otra manera. No tenemos libertad de morir. Pero en ese momento apareció mediador y él comienza a hacer su ministerio como abogado. Si él tiene que morir, claro que sí. Pero ya lo salve, limpie su pecado por mi sangre. ¿Quién es? ¿Quién? Así. No, él dice después, ¿quién va a condenar más? Tú, dígame, ¿quién? Por eso, detrás de Dios, en Jesucristo, somos libres de pecado, libres de maldad, libres de mortandad, libres de todos. Somos libres en Jesucristo, porque Jesucristo es mediador. Su función es abogado, porque eres justo. Por eso verso 1 termina como, porque Él puede ser abogado mediador. Porque a Jesucristo el justo. Eres el justo. Porque Él no tiene pecado. ¿Un pecador puede limpiar pecado de otra persona? En el cárcel siempre hay gran competencia. ¿Qué competencia? Pregunta, ¿tú cuánto mataste? 5. Entonces dice, tan malo tú eres. ¿Por qué? Yo maté 3 nada más. Sí. Qué interesante, ¿verdad? Sí, estoy hablando de ustedes. Competencia. ¿Tú cuánto pecado tienes? Nosotros pensamos, Adolf Hitler eres malo. Cuando tú juzgas eres malo, ¿qué significa? Que tú eres bueno. ¿Quién puede juzgar? Solo justo. Esa persona puede juzgar. ¿Quién es justo? El único justo es Jesucristo. Por eso Él puede salvarnos. No puede comparar a Adolf Hitler y tú. ¿Quién es mejor? Todos son mismos pecadores. Delante de Dios, ¿quién es justo? Por eso, verso 2, ¿qué dice? Capítulo 2, verso 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Propiciación es soluciona relación con Dios. Dios es justo, por eso cuando peca, ira de Dios llega a los pecadores. En ese momento la sangre de Cristo se llama, otra manera de solucionar nuestro pecado es propiciación. Otro día en estudio bíblico miércoles vamos a estudiar un poco del libro Levítico, ¿sí? Porque el domingo para enseñar detalladamente toda esa palabra falta tiempo. Por eso les invitamos, los miércoles siempre estudiamos la palabra de Dios. Cualquier cosa, la sangre de Cristo limpió pecado de todo el mundo. Por eso Juan capítulo 1, cuando ve a Jesucristo, como confesó, eres el Cordero de Dios que lleva pecado de todo el mundo. Por eso todo lo que cree en Jesucristo, no por tu obra, sino por la obra de Jesucristo puede ser salvo, libre de pecado. Por eso Aarón nos mostró mediador la obra de Jesucristo. Porque el Antiguo Testamento cuenta mucho la obra de Dios, y el Nuevo Testamento organiza muy bien teológicamente. Por eso cuando vemos el Antiguo Testamento podemos ver mucha obra, figura, ministerio de Trino Dios, especialmente Jesucristo. Por eso cuando leemos y estudiamos, hacemos tiempo con Dios, siempre, especialmente el Antiguo Testamento, no enfoca a Moisés ni a Aarón, sino por medio de ellos tenemos que encontrar, conocer a Jesucristo. Cuando dicen amén. Por eso Aarón nos mostró
Jesucristo es nuestro mediador. Sí. Por eso si está detrás de Jesucristo, aunque soy pecador, pero no soy pecador porque estoy en Jesucristo. Por eso por la obra, por la sangre, por su gracia, soy libre de pecado. Porque Jesucristo es nuestro abogado. Entonces, Jesucristo, ¿qué está haciendo? Esto fue pasado hecho. Sigue siendo, Jesucristo está haciendo, cumpliendo su ministerio como mediador. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Verso 34. Romanos capítulo 8, verso 34. Leemos juntos ya. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aunque también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Recuerda la predicación de culto domingo de resurrección. Evangelio completo que necesita dos cosas. Primero, la cruz. Segundo, la resurrección. La cruz de la resurrección es evangelio completo. Por eso es Cristo murió por nuestro pecado, resucitó para vencer la muerte, para que seamos libres de muerte. Entonces subió al cielo, ahora está Jesucristo, ¿dónde está? A la diestra de Dios. ¿Qué está haciendo Jesucristo? Su ministerio. En la cruz, esto fue un ministerio como mediador para limpiar nuestro pecado. Después nos abandonó. Ya terminó mi trabajo. Chao, no me llama. Jesucristo hace así o todavía está trabajando como su ministerio mediador. A la diestra de Dios, ¿qué está haciendo? ¿Está durmiendo o está jugando qué? Se está intercediendo por nosotros. ¿Por qué? Porque todavía está intercediendo, orando por nosotros. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque ya es, pero todavía no hemos llegado a la glorificación al cielo. Por eso cuando nosotros mientras viviendo en la tierra santificación, cuando nos caemos, nos pecamos, Jesucristo ¿qué hace? Ya yo hice todos en la cruz, ¿qué más? Sí. Él no hace así. Él no nos abandona como huérfano. Entonces sigue siendo esta intercediendo por cada uno de nosotros, como nuestro Padre abogado. Su ministerio abogado no ha terminado, está continuando. Cuando nos caemos, Satanás nos condena. Cuando Satanás nos condena, ya obra de Jesucristo sigue siendo, está funcionando en nuestra vida hoy en día también. Hermanos, Satanás, su ministerio es condenación. Tú sabes, siempre eres muy fiel, sí, demasiado fiel. Antes de predicar, antes de enseñar, antes de dirigir, antes de hacer ministerio, Satanás ¿qué me hace? ¿Sabe qué? Satanás me condena. Gedeón, hace 35 años tú eras malandro, ¿recuerda? Nunca para. Día y noche, noche y día, Él me condena. ¿Por qué? Eso es su trabajo, su ministerio. Esta mañana, ¿qué te parece? Esta mañana Él me condenaba o no. Claro que sí. Nunca de condenación. En ese momento yo tenía que decidir. ¿Cómo? Cuando Él me condena, hay dos reacciones. Una primera reacción es, amén, yo soy malandro. Entonces yo no puedo predicar. O, ¿cómo puedo responder? Reaccionar. Esta mañana, ¿cómo yo reaccionaba? Si yo era malandro, ¿qué? Delante de Dios tenemos que ser humildes. Pero delante de Satanás es bueno, puede ser descargado. Descarado. Delante de Satanás. Sí, yo era malandro, ¿qué? Pero ahora soy salvo, pastor, misionero. Estoy en Jesucristo. Amén.
Por eso Satanás que me carga en su corazón tiene gran herida. Porque cada vez él me condena, ¿qué sucede? Él recibe herida en su corazón porque yo voy a menospreciar. Y además, a veces yo digo, no necesito reaccionar a él, pero a veces para burlar a él yo les digo así varias veces. Buen trabajo tu condenación. ¿Por qué? Tu condenación me recuerda que yo no puedo vivir sin gracia de Jesucristo. Buen trabajo, condéname más. Porque Romano 8, 1 que dice, Romano 8, capítulo 8, verso 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no anden conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso, Satanás me condena. Es su trabajo. Déjalo. ¿Qué deja? Pero radrarlo, déjalo. Si Satanás nos condena, ¿qué vamos a hacer? Andemos en el Espíritu Santo. Segunda parte del verso 1 es, vamos a andar en el Espíritu Santo. Vida cristiana se llama santificación. Por eso, déjalo, dígale, responde. Yo estoy en Cristo. Por eso para mí no hay más condenación, porque yo soy libre de condenación. Pero por tu condenación me lleva a Cristo. Me recuerda que yo no puedo vivir sin gracia de Cristo. Buen trabajo. Esto es libre de condenación. ¿Cuándo dicen amén? Pero además, no solo es Cristo. Jesucristo actualmente está en el cielo, a la diestra de Jesucristo, ¿verdad? Por eso, Dios Padre nos envió a los que creen en Jesucristo. ¿Quién nos envió? Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿qué hace? Su ministerio. Romano capítulo 8, verso 27. Romano 8, verso 27, leemos juntos. No, 26 y 27 leemos. Ya. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mismo Dios verdadero, Dios Padre. Retiro fin de semana, recuerda los hermanos de Encuentro de Gracia. Trino Dios, Dios Padre, Jesucristo, Espíritu Santo es mismo Dios verdadero. Por eso Jesucristo está intercediendo en el cielo. Pero mejor ya Espíritu de Dios, ¿quién es? El Espíritu Santo entró en mí por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Está limpiado mi pecado. Espíritu Santo, ¿qué está haciendo en mí? Hay varios ministerios. Un ministerio muy importante, Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nuestra oración tan fea. Porque mucha de nuestra oración llega no a Dios, sino al basurero de Dios. Porque si no oramos conforme a la voluntad de Dios, Dios no va a responder. Porque la oración no cumplir mi voluntad, sino cumplir la voluntad de Dios. Por eso si oramos mal, nuestra oración no llega a Dios, sino llega al basurero de Dios. ¿Cuál oración? Cuando mi hijo estaba niño en Amazonas, cada día él me pedía mínimo 30 peticiones cada día. Pero su petición, ¿qué fue? Chicle, 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 dulce y chicle. Aunque tenía dinero, yo no quiero responder porque esto no fue mi voluntad. Por eso oración es más importante. Hay que orar conforme a la voluntad de Dios. Pero nosotros tenemos una debilidad. ¿Cuál debilidad? Vamos a ver otra, 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es nuestra debilidad? Pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. ¿Qué podemos pedir? Por eso nosotros también pedimos mucho a Dios que chicle, 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 dulce y chicle. Solteros hombres, jóvenes, siempre que pide esa muchacha, otra muchacha.
Por eso si tú ayunas 40 días por esa muchacha, cuando pasa 40 días, ¿qué queda? Queda mucha hambre. Sí. Por eso el Espíritu Santo nos conoce. Ese chico no sabe orar, no sabe pedir. Por eso nos ayuda a nuestra debilidad con su intercesión. Por eso cuando oramos mal, el Espíritu Santo nos ayuda. Gedeón, no pide chicle más. Nos ayuda con la palabra de Dios para que podamos orar conforme a la voluntad de Dios. Así el Espíritu Santo también nos ayuda intercediendo por cada uno de nosotros, para que podamos vivir bien vida cristiana en la tierra. Por lo tanto, 28, verso 28, ¿cómo podemos vivir bien en Dios? Con la ayuda del Espíritu Santo, Jesucristo, mediador, con su intercesión. 28 leemos ya. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mientras viviendo en nuestra vida sucede dificultad, ¿verdad? Sí. Pero en ese momento Dios nos ayuda, intercede por nuestra vida, recordándonos quién es Dios. Dios, ¿qué ha hecho? Eres nuestro mediador. Por eso todo lo que ama en Cristo, aunque sucede problema, sin embargo en Dios todos son buenos. Nos ayuda, nos enseña. Otra vez, en Dios todos son buenos. ¿Entienden en esa palabra? Esto es la conclusión del Evangelio verdadero. Varios me preguntaron, misionero, si Dios es bueno. Yo conozco un pastor coreano, pero su bebé murió cuando era bebé. Él no entendió bien, por eso tenía gran problema, aunque era pastor. Así, con ese asunto, muchas personas tienen duda. Si Dios es bueno, ese bebé, ¿cómo puede morir? Preguntó. Bebé muere, ¿verdad? Joven también puede morir. Adolescente puede morir. Adultos pueden morir. Ancianos van a morir. Bebé también va a morir. ¿Quién no va a morir? Todo muere. El tema es morir o en donde murió. ¿Cuál es el tema? El tema no es morir, porque todo el mundo muere. Anciano muere, adulto muere, adolescente muere, bebé también muere. Pero por eso es importante, no muere, sino en donde muere. Si muere en Dios, ese muerte es bueno o malo, ese muerte. En Dios, muere bebé es bueno. Porque en Dios todos son buenos. Fuera de Dios, todos son malos. Muere fuera de Dios, es infierno, es malo. Todo muere. Por eso muere no es el tema. El tema es en donde muere. Si muere en Dios, aunque muere bebé, es bueno, porque hay salvación. Pero si muere fuera de Dios, es malo, porque no hay salvación. Es decir, pobre, hambre en Dios, ¿es bueno o malo? ¿Qué les parece? Hambre en Dios, ¿es bueno o malo? Es bueno, porque Dios es bueno. Por eso en Dios todo es bueno. Por eso hambre en Dios es bueno. Mucho dinero, riqueza fuera de Dios, ¿es bueno o malo? Maldísimo. Esa riqueza mata a esa persona. Por eso el tema no es muerte, ni riqueza. El tema es en Dios o fuera de Dios. ¿Me entendieron? Por eso es importante aceptar a Cristo. Porque eres nuestro mediador, abogado. Pero su ministerio no termina en la cruz. Está continuando el ministerio de mediador. Porque hoy también está intercediendo cuando vivimos mal. Porque Dios no nos abandona como huérfano. Por eso nos envió el Espíritu Santo. Él nos guía, nos enseña, está orando muchísimo. El Espíritu Santo no duerme. El salmo que dice, nuestro Dios no
duerme. Por eso 24 horas está orando por nosotros. Qué bueno, ¿verdad? Es nuestro Dios, que tenemos mediador, nuestro abogado, que está orando por cada uno de nosotros en nuestra vida. ¿Cuándo dicen amén? Por eso si no aceptas a Jesucristo, es bueno, acepta a Jesucristo. Porque la sangre de animal no puede limpiar tu pecado, sino la sangre de Jesucristo. Porque Él es justo, porque no conoció pecado. Por eso solo la sangre de Jesucristo limpia nuestro pecado, perfectamente pecado, pasado, presente y futuro. Y también no nos abandonó, sino nos adoptó, nos ayuda, intercediendo como ministerio de abogado. Es nuestro Dios. Por eso esta mañana, mientras participando Santa Cena, vamos a recordarnos una vez más la gracia y amor de Dios Padre, la gracia de Jesucristo. Conclusión es, al ver obra de Aarón, que él corrió ¿a dónde? Entre los muertos vivos, aunque muere, él llegó a su lugar mediador. Asimismo, Jesucristo, él puso su lugar como mediador entre los pecadores y juicio de Dios. Por la gracia, obra de Jesucristo, esa mortandad, juicio de Dios no puede matarnos. Sí podemos estar en Jesucristo, porque somos libres de muerte, libres de pecado y libres de condenación de Satanás. Somos libres de todos. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros damos permiso de participar a Santa Cena solo bautizados. Pero quiero decir, aunque tú no eres bautizado, no hay ningún problema, porque la gracia de Dios para todos, no solo bautizados. Pero el sistema de nuestra iglesia, bíblicamente puede participar Santa Cena solo salvos. Por eso por medio de bautizados nosotros reconocemos que eres salvo. Por supuesto, aunque no ha recibido bautismo de agua, puede ser salvo por medio de la sangre de Jesucristo y confirmación del Espíritu Santo que está en ti, sello de salvación. Entonces, aunque no participa Santa Cena, puede orar, pedir al Señor. Señor, yo también necesito tu amor. Recordando Jesucristo, quien es abogado nuestro, mediador. Entonces Dios va a renovar relación con Dios. Dios va a sanar nuestra debilidad, enfermedad, todo nuestro pecado también por la sangre de Jesucristo. Por eso vamos a alabar al Señor.